El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado ileso tras un nuevo intento de atentado durante la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el Hotel Hilton de Washington. El incidente se produjo cuando un individuo armado intentó acceder al recinto y abrió fuego en las inmediaciones del control de seguridad, lo que obligó a evacuar de forma inmediata a los asistentes, entre ellos la primera dama y varios miembros del gobierno. El atacante, identificado como Cole Olin, de 31 años y procedente de California, fue reducido y detenido por el servicio secreto tras un intercambio de disparos en el que un agente resultó herido, aunque protegido por su chaleco antibalas. Según las primeras investigaciones, el sospechoso habría actuado en solitario con la intención de atacar a altos cargos de la administración estadounidense, incluido el propio presidente. Horas después, Trump compareció públicamente para confirmar su detención y calificó lo sucedido como un ataque de un lobo solitario. La investigación ha revelado además que el presunto agresor envió a sus familiares un manifiesto apenas 10 minutos antes del ataque. En el documento de más de 1000 palabras y difundido por el diario The New York Post, detallaba una lista de objetivos en la que situaba a miembros del gobierno como principales blancos. El texto incluía también referencias ideológicas y una sección en la que respondía a posibles objeciones morales o religiosas. Tras conocerse su contenido, Trump señaló que el atacante presentaba motivaciones anticristianas. Bueno, pues tenemos otro terrorista progre más, otro atentado, otro intento de atentado más contra Trump. Ya es el tercero de gravedad, más otros dos que fueron abortados en fase de planificación o antes de que pudiera siquiera el agresor aproximarse a Trump. Curioso que el atentado haya sido en el mismo hotel en el que se produjo el atentado contra Reagan. Recuerden ustedes que Reagan fue disparado cuando salía precisamente del Hotel Hilton después de haber dado una conferencia allí. En esta ocasión el atentado se ha producido cuando Trump iba a asistir a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Nunca había querido Trump asistir a esa cena anual de corresponsales, porque ya saben ustedes que los corresponsales en Washington de los medios de comunicación pues son, dentro del mundo enloquecido progre, los más enloquecidos. Y es pues una virulencia constante contra Trump en las informaciones, en las manipulaciones, en los epítetos. Pues, Trump había evitado todos los años asistir a esa gala de corresponsales, pero este año decidió que iba a asistir. ¿Cómo reaccionaron los corresponsales de prensa en Washington? Pues firmando una carta diciendo que era intolerable, que había que había que expresar la protesta ante Trump. Bueno, pues ya tienen ahí una protesta. Uno de sus adoctrinados muchachos progres la emprendió a tiros contra los guardias de seguridad cuando los guardias de seguridad detectaron que llevaba armas encima. ¿Quién era el aspirante a asesino? Pues el aspirante a asesino era un profesor californiano, una persona pues bastante normal, no era un delincuente común, no era un terrorista, era un simple profesor, eso sí, profesor progre. Había sido nombrado profesor del año en 2020, o del mes en 2025. Es decir, era un tipo, pues hombre, razonablemente brillante o razonablemente vendible como profesor progre por excelencia. Era alguien que asistía a manifestaciones contra Trump, era alguien que apoyó la campaña de Kamala Harris y sobre todo era alguien muy activo en las redes, donde se dedicaba a retuitear, a repetir, a difundir los mantras más dañinos y más falsarios contra Trump. Y por ejemplo en su manifiesto pues acusa a Trump de pedófilo, haciéndose eco de los mantras que desde la izquierda progre se difunden de continuo, diciendo que en realidad el amigo de Epstein era Trump, cuando resulta que tenemos los papeles de Epstein y justo Trump
es el que no era amigo de él. Quienes eran amigos de Epstein eran, pues, los políticos progres. Y además lo hemos visto en los políticos que han tenido que dimitir o que están en estos momentos procesados. No es Trump quien está en estos momentos procesado por haber tenido relaciones económicas y haber traficado con información privilegiada con Epstein. Quien está procesado es, por ejemplo, pues un ex ministro laborista y ex comisario europeo de la izquierda progre, Peter Mandelson. Quienes están procesados son distintos cargos de organismos de Naciones Unidas. Están procesados distintos políticos y altos cargos del Partido Socialista francés, del Partido Socialdemócrata noruego. Es decir, esos mantras de la izquierda progre contra Trump y contra Epstein, pues es simplemente la típica propaganda progre que trata de acusar a los demás de lo que ellos hacen. Y de hecho es Trump quien ha liberado los papeles de Epstein para que la gente pueda ver con qué tipo de gente se relacionaba el pedófilo Jeffrey Epstein. Pero todo eso da igual, la realidad es indiferente. El buen progre es inmune a la realidad. Y por supuesto la maquinaria de propaganda progre no es solo que ignore la realidad, es que la manipula conscientemente. Y entonces, pues, sacan mantras. Trump es un pedófilo. Cuando es mentira. Pero la gente como el que intentó atentar contra Trump este fin de semana, pues directamente replica eso, lo repite. Y me supongo que en su fuero interno se lo cree, aunque tampoco estoy tan seguro. Yo creo que es simplemente que dentro de su odio a todo aquel que no piense como ellos, pues directamente mueven toda la propaganda y todos los mantras sin necesidad incluso de creérselo en su fuero interno. El caso es que este era un tío muy radicalizado, una persona normal, como digo, no un terrorista, no un delincuente convicto, nadie que hubiera tenido problemas de violencia con nadie, pero que se dedicaba a consumir y redistribuir toda la propaganda basura del mundo progre, que mientras que meten la mano en la caja como auténticos salvajes, acusan a los demás de corruptos. Mientras se dedican a defender los intereses de dictaduras externas, acusan a Trump de ser agente de Putin. Mientras tienen relaciones con el pedófilo Epstein, dicen que el pedófilo es Trump. Ese mundillo asquerosito que está llevando a Occidente a un abismo ciertamente peculiar, el abismo de la muerte de la democracia. Es muy difícil que la democracia termine sobreviviendo cuando hay una mitad de la sociedad, la mitad progre, que dejó hace mucho tiempo de creer en ella y que justifica la violencia. Muy significativo el mensaje de Obama de, entre comillas, condena del intento de atentado contra Trump, porque Obama ha condenado el suceso diciendo que muy lamentable este episodio de violencia. Oiga, sin mencionar a Trump, es curioso, ¿verdad? Alguien ha intentado matar a alguien, pero además añade la coletilla de aunque todavía no conocemos los motivos. ¿Cómo que no conocemos los motivos? Oiga, que dejó un manifiesto el atacante y que la gente ha tardado 3 minutos en ver qué cosas retuiteaba, qué cosas publicaba el atacante, y se han difundido las declaraciones de la familia del atacante diciendo cómo estaba cada vez más radicalizado por la propaganda progre. Pero bueno, ya saben ustedes, Obama pues suelta eso. Muy lamentable el nuevo episodio de violencia, trata de quedar bien, pero por supuesto sin reconocer lo fundamental, que es que la culpa de esta violencia la tienen los Obama del mundo. Y todos aquellos que, como los Obama del mundo,
se dedican a difundir día sí y día también odio hacia sus semejantes. Y además difunden odio hacia el contrario al mismo tiempo que acusan al contrario de difundir odio a ellos. Pero es una cosa espectacular. Oiga, todos los asesinatos, toda la violencia política va, con poquísimas excepciones, de un sentido concreto y hacia un sentido concreto. De la izquierda progre hacia sus oponentes políticos. Hay muy poquitas excepciones. Y encima, las poquitas excepciones que conocemos, ahora están saliendo los datos de cómo pues algunas de esas excepciones también estaban financiadas por los progres. Ejemplo, la ONG antirracista esa americana, la SPLC, que se dedicaba a financiar al Ku Klux Klan y al partido nazi americano. Bueno, otra a la que le pillan presumiendo de estudios que no tiene. Resulta que María Jesús Montero no es médico, como decía el PSOE. La supuesta condición de médico de María Jesús Montero no se corresponde con su trayectoria profesional dentro del Servicio Andaluz de Salud. Durante años se ha difundido la idea de que Montero ejercía como facultativa, incluso presentándola como una profesional sanitaria que obtuvo una plaza de médico a los 28 años mediante oposición. Sin embargo, la realidad es distinta. Quien fuera hasta hace un mes vicepresidenta primera y ministra de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez no pertenece al personal sanitario del SAS. En concreto, Montero forma parte del Grupo Técnico de Función Administrativa del Estatuto de Personal No Sanitario, una categoría vinculada a labores de gestión. Este puesto al que accedió tras superar un proceso selectivo se centra en tareas como la organización de servicios, la gestión presupuestaria o la contratación. Se trata, por tanto, de una función sin contacto directo con pacientes. De hecho, para acceder a esta plaza no era necesario contar con una titulación de medicina, ya que estaba abierta a cualquier titulado universitario, incluyendo licenciados, ingenieros o arquitectos. El propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 1994 respalda esta realidad, desmintiendo la idea difundida de que su puesto correspondía al de un médico dentro del sistema sanitario público. O sea, que el PSOE presumiendo de unos estudios de médico que María Jesús Montero no tenía. Esto empieza a ser una constante, ¿no? Viven en una realidad paralela donde tienen estudios de los que carecen, una realidad paralela donde en realidad la contratación de señoras de la vida en empresas públicas es un ejercicio de galantería, una realidad paralela donde ellos difunden el odio pero acusan a los demás de difundirlo. La relación entre el Partido Socialista y la realidad es pura coincidencia. No sé si el Partido Socialista últimamente ha dicho algo que sea cierto. Desde luego, lo de tema de estudios no parece. De todas formas, pues en fin, dentro de lo que es el currículum de María Jesús Montero, yo creo que lo de menos es que sea personal administrativo en lugar de médico. Eso casi, pues es una anécdota. A mí me preocupan más otras cosas, como por ejemplo el papel que tuvo en una Junta de Andalucía que acabó sumida en el mayor de los marasmos de corrupción, el caso de los ERE, porque esta señora estaba allí. Esta señora trabajaba en la Hacienda andaluza mientras el dinero de los parados desaparecía en forma de falsos EREs, en forma de cursos de formación fraudulentos. Esta señora estaba allí, a pesar de lo cual se fue de rositas y ha seguido ascendiendo. Ahora vuelve a sus orígenes, vuelve a Andalucía. Yo creo que la ponen pues un poco como pusieron a Reyes Maroto en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando pusieron a Reyes Maroto, yo ya les dije, porque la gente preguntaba, ¿pero cómo ponen a esta candidata tan patata? Pues muy sencillo, porque el candidato del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid era José Luis Martínez Almeida.
cuál era el candidato que iba a continuar con la aplicación de las políticas del PSOE, Almeida, con lo cual, ¿a quién le pones enfrente? Pues a un sparring, a alguien que no ponga en peligro la mayoría absoluta. Y yo creo que con María Jesús Montero pues han repetido la jugada. ¿Cuál es el candidato del PSOE en Andalucía? Pues Juanma Moreno. Con lo cual, pues si la mayoría absoluta está así un poquito en cuestión, pues no se preocupen, que María Jesús Montero ya hará alguna declaración estúpida para hacerle ganar unos votos a Juanma Moreno. Caos de regularizaciones. Caos donde ya hemos visto todo lo que hay detrás en forma de concesión de documentación fraudulenta, por ejemplo, certificados de vulnerabilidad en los que no se pide nada, expedientes donde ni siquiera se le piden los antecedentes penales en correos a la gente, mafias que venden regularizaciones y documentación falsificada. En fin, toda una especie de submundo favorecido por la decisión de Sánchez de dejar tras de sí el mayor caos posible. Lo que resulta ya un poco más peculiar es que dentro de esas mafias que ayudan a la regularización de ilegales, pues se encuentren funcionarios del Estado, como por ejemplo el vicecónsul en Argelia, al que se acaba de detener por orden de la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha ordenado la detención en territorio nacional del vicecónsul español en Argel, Vicente Moreno, así como de un colaborador de nacionalidad argelina en el marco de una investigación sobre una presunta red de concesión irregular de visados. Según informa The Objective, la resolución dirigida por la magistrada María Tardón sitúa a ambos como principales responsables de una estructura criminal organizada que habría operado desde el Consulado de España en la capital argelina. De acuerdo con fuentes policiales, la red facilitaba visados a cambio de dinero y canalizaba parte de los beneficios mediante operaciones de blanqueo de capitales vinculadas a la adquisición de vehículos en España. Pues mira tú, qué bien, qué cómodo, ¿no? ¿Para qué ponerte en manos de mafias chungas? ¿Para qué pagarle 600 o 2.000 euros a una mafia de, pues no sé, marroquíes o argelinos o pakistaníes o colombianos? Dame, no, pagas directamente al vicecónsul y mira, pues un visado para entrar en España. Yo, pues hombre, a lo mejor yo creo que podríamos cogerlo como idea de negocio, ¿no? Ya que aquí hay mafias cobrando pues miles de euros a cada persona que llega en patera. Y ya que, a pesar de haber entrado ilegalmente, al final los terminamos regularizando, pues oiga, a lo mejor deberíamos vender los permisos de estancia en España en origen. En vez de pagar a las mafias, que paguen al Estado español, ¿no? 500.000 de inmigrantes irregulares por 5.000 euros, pues oiga, son 2.500 millones de euros de ingresos para las arcas del Estado. A lo mejor deberíamos hacer eso, ¿no? Porque aquí resulta que las mafias se están llevando el dinero y al final a los inmigrantes los regularizamos igual. No sé. Quizá deberíamos aprender del vicecónsul, pero hombre, en lugar de quedárselo para su bolsillo, que se lo quede el Estado. Vendemos los visados de entrada y ya está. A ver si así pues enjugamos parte del déficit público. Bueno, ya saben ustedes que en España la justicia es un poco lenta. En estos días, pues se tiene que reanudar el juicio de los Puyol con la declaración de toda la tribu, de toda la familia, incluyendo el patriarca Jordi Puyol, a quien le han dicho que tiene que presentarse a declarar. Supongo yo que porque cuando inicialmente te eximen y luego tienes el puñetero morro de presentarte físicamente a votar por el presidente del Barça en las elecciones que ha habido,
pues hombre, supongo yo que los jueces habrán dicho, caramba, estamos dispuestos a tolerarlo todo, pero claro, no se has puesto en evidencia. No se has puesto en evidencia, querido Jordi. Vas a tener que venir a Madrid. Y a Madrid, que tiene que venirse. Pero ¿hace cuánto que fue lo del caso de los Puyol? Yo qué sé, más de una década. No fue en el siglo pasado, creo que por poquito. Estoy exagerando. Son 12 años hace del caso. Pero no todo el mundo es España. Y hay algunos casos que a lo mejor aquí no llegan a ningún lado. Ejemplo, caso Plus Ultra. Pero resulta que también están en estos momentos siendo examinados por la justicia en Estados Unidos. Y allí en Estados Unidos me temo que la justicia es un poquito más inclemente. Aquí en España hacemos cosas muy rápido. Por ejemplo, recontar votos. Allí en Estados Unidos, en fin, es un cacao. Pero hay otras cosas que allí en Estados Unidos hacen bien. Por ejemplo, lo de que los casos judiciales progresen con una relativa rapidez. Y aquí es un cacao. Bueno, Plus Ultra se enfrenta a una investigación en Estados Unidos por transferencias sospechosas. Plus Ultra Líneas Aéreas ha remitido un escrito al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el que sostiene que el gobierno español conocía los préstamos privados que recibió durante la pandemia, actualmente bajo investigación internacional por presunto blanqueo de capitales, y que posteriormente fueron devueltos tras percibir el rescate público aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Estas afirmaciones forman parte de las alegaciones presentadas ante la Unidad Antiblanqueo del Tesoro estadounidense en el marco del procedimiento abierto contra el banco suizo M. Baer Merchant Bank, al que Washington vincula con redes internacionales de blanqueo relacionadas con Venezuela, Irán y Rusia. Entre las operaciones analizadas figura una transferencia de más de $519.000 realizada en 2021 por la aerolínea a una cuenta de dicha entidad vinculada a un inversor suizo investigado por blanqueo. Esta operación estaría relacionada con la devolución de uno de los préstamos solicitados por la compañía antes del rescate público, según la documentación del Tesoro estadounidense. Resulta que Plus Ultra hizo transferencias de parte del dinero del rescate recibido del gobierno español a un banco suizo que está investigado por blanquear dinero de Venezuela, Irán y Rusia. Posteriormente, Plus Ultra devolvió ese dinero del préstamo, parte al menos. Pero el caso es que, ya es casualidad, caramba, mira que hay bancos en el mundo. Mira que si el gobierno español te da un rescate porque tu aerolínea necesita ser reflotada, pues hombre, podías haber metido el dinero del rescate en, yo qué sé, un banco español, ¿no? O un banco en Washington. No. Lo transfieren a un banco en Suiza, que resulta que ahora está bajo la lupa del Departamento del Tesoro americano, porque ese banco, pues en fin, hacía transferencias sospechosas ligadas a regímenes no menos sospechosos. Bueno, yo no sé si aquí el caso Plus Ultra llegará a algo en España. Ahora, en Estados Unidos, tengan ustedes por seguro que los casos continúan adelante, independientemente de todo. Última noticia antes de irnos a la pausa de las 8, muy breve. Sobre Irán, ¿qué les podemos decir? Pues que en estos momentos continúa empantanada la negociación y el reloj corre para Irán. Tic, tac, tic. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha viajado a Rusia en un momento de máxima incertidumbre, con los esfuerzos de paz entre Teherán y Washington en una situación crítica tras el fracaso de las últimas negociaciones celebradas en Pakistán. Araghchi se dirige a Moscú después de un intenso fin de semana diplomático que incluyó visitas a Pakistán y Omán, dos países que actúan como mediadores en los contactos entre Irán y Estados Unidos. Según el embajador iraní en Rusia, el jefe de la diplomacia iraní mantendrá un encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin.
El ministro regresó a Pakistán el domingo menos de 24 horas después de su primera visita, tras una breve escala en Omán en un intento de reactivar unas conversaciones que por ahora permanecen bloqueadas. Además, no existen indicios de una reanudación inminente del diálogo directo entre Teherán y Washington. En estos momentos calculan los expertos que le quedan a Irán 3 días de capacidad de almacenaje de petróleo. Pasada esa fecha, pues tienen que empezar a cerrar pozos. Ya les comenté a ustedes cuál es el problema que eso presenta, que es que después reabrir esos pozos después de cerrarlos es carísimo, porque el petróleo se atasca. Hay que hacer una labor de acondicionamiento muy cara. Y bueno, pues Estados Unidos está simplemente esperando. Iban a haber viajado el vicepresidente Vance y los 2 enviados especiales de Trump a Pakistán para una segunda ronda supuestamente definitiva de conversaciones, pero resulta que Irán en el último momento canceló la visita de sus pesos pesados y mandó allí a Pakistán a gente que no eran los negociadores con los que está Estados Unidos hablando, con lo cual pues directamente el presidente Trump canceló las reuniones en Pakistán y dijo que no tiene ninguna prisa y que cuando Irán quiera aceptar las condiciones de paz, pues que cojan el teléfono y le llamen, y mientras tanto pues aquí les esperamos a los iraníes. Y a raíz de eso, pues Irán se ha embarcado en una carrera frenética de contactos, entre ellos con Putin. Dices, ¿para qué? No sé, solo se me ocurre que tenga que negociar Irán con Putin, pues un exilio dorado para algunos dirigentes iraníes. No lo sé. No veo que Putin pueda aportar nada a estas negociaciones. Lo de Omán, bueno, parece que podría estar intentando actuar de mediador. Pero vamos, lo de los mediadores empieza a parecer ya el camarote de los hermanos Marx, porque tenemos mediando a Turquía, a Egipto, a Pakistán y ahora a Omán y también a Putin. Por el amor del cielo, van a tener que contratar un estadio para las negociaciones. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos. Muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar algunas de las noticias que ya tienen a su disposición en la portada de la Gaceta. Por supuesto, estamos muy atentos, seguimos muy pendientes de la última hora en Estados Unidos. Recuerden que ayer hubo un intento de asesinato del presidente Donald Trump. Hoy vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes, pero además de este asunto les vamos a contar, a prestar también mucha atención a la huelga de médicos que retoman tras no llegar a un acuerdo con la ministra Mónica García, los médicos españoles que exigen su dimisión y arrancan, por tanto, nuevos paros. Es su tercera semana de huelgas. Vamos a estar muy pendientes de este asunto, también de otros que conforman la actualidad de hoy, como esta noticia que nos llega desde Galicia. El alcalde socialista de Tui, de Pontevedra, y un concejal del equipo de gobierno han sido denunciados por acoso sexual y laboral. Todos los detalles, como siempre les insistimos, en gaceta.es. Y del exterior nos vamos a ir hasta Mali. El ministro de Defensa, que ha fallecido, ha sido asesinado junto a 3 miembros de su familia tras un ataque terrorista conjunto de Al-Qaeda y los secesionistas. Además, y ya de vuelta a nuestra casa, este lunes arranca la 4ª semana del juicio de la Kitchen con Willy Bárcenas, el hijo del ex tesorero del PP, la ex vicepresidenta de Santa María y el senador Javier Arenas como protagonistas. Nos vamos a quedar también con las columnas de opinión. Hoy les vamos a recomendar a Jesús Ainz, a Iván Vélez y a Carlos Esteban. Y, como siempre, también la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue y su fino humor. Esto es todo. Que tengan un muy feliz lunes.
Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y a las noticias de las 8.